Muy buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a el espacio de Uni3 Colombia, la Universidad Abierta de la Tercera Edad de Colombia. Espero que hayan tenido una muy buena Semana Santa, que hayan reflexionado, que haya habido mucha reflexión y mucho pensamiento crítico sobre nuestra realidad y nuestras vidas. Hoy es un día muy especial, vamos a tocar un tema muy importante. Nos corresponde hablar sobre el derecho a la vida y a la dignidad en la vejez. Aunque el, eh, el artículo habla más sobre los cuidados paliativos que hay que tener, pues nosotros vamos a darle un enfoque un poquito más amplio. Entonces, en primer lugar, vamos a estudiar el contenido del artículo, lo vamos a conocer. En segundo lugar, vamos a hablar sobre el derecho a la vida. Vamos a ver cuáles son las principales causas por las cuales fallecen los colombianos y dentro de los colombianos, cuáles son las principales causas de las personas mayores de 60 años. Recientemente el DANE presentó estadísticas vitales, o sea que tenemos cifras 2023, 2022 y 2021, un comparativo entre los tres. Eh, Vamos a mirar cuáles son las principales causas de muerte en hombres y en mujeres y cuáles son las enfermedades más comunes para que sepamos cómo, por dónde es que tiene que ir la prevención para poder tener una dimensión de lo que está pasando. Y finalmente quiero llamar la atención sobre un fenómeno que aparece en ese informe que es muy preocupante, que nos va a tocar tomar cartas en el asunto para que las autoridades lo empiecen a atender. Siempre hemos hablado de los problemas de la nutrición infantil y hoy aparece como fenómeno nuevo en la realidad nacional a partir de la nueva realidad demográfica, desnutrición en los adultos mayores. Vamos a tocar esos tres temas. Entonces, primero vamos a conocer el articulado. Segundo, vamos a hablar sobre el derecho a la vida, sobre las principales razones o motivos por los cuales las personas fallecen, cuáles son las enfermedades que llevan a eso. Y en tercer lugar, vamos a hablar sobre la nutrición y los indicadores de nutrición en los adultos mayores de 60 años. Sean todas y todos bienvenidos a este espacio. Quiero decirles que hemos elaborado un video que pensábamos presentarlo iniciando cada uno de los espacios de las premier, pero por la cantidad de videos que nos han enviado, vamos a hacer el próximo viernes a las 8 de la noche. Ojo, prográmense. Viernes 8 de la noche vamos a hacer la premier de los videos sobre los aportes de ustedes, de cada uno de los participantes que nos han enviado los videos, de los aportes sobre qué entienden por discriminación en la vejez. Realmente son grandes los aportes, grande la experiencia y eso nos permite intercambiar puntos de vista muy interesantes. Entonces quedamos en una cita para el viernes a las 8 de la noche. Ahora vamos a conocer el texto de el artículo 6 de la Convención Interamericana de Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, que su título es el derecho a la vida y a la dignidad en la vejez. Ahí vamos. Artículo 6. Derecho a la vida y a la dignidad en la vejez. Los Estados parte adoptarán todas las medidas necesarias para garantizar a la persona mayor el goce efectivo del derecho a la vida y el derecho a vivir con dignidad en la vejez hasta el fin de sus días, en igualdad de condiciones con otros sectores de la población. Los Estados parte tomarán medidas para que las instituciones públicas y privadas
ofrezcan a la persona mayor un acceso no discriminatorio a cuidados integrales, incluidos los cuidados paliativos, eviten el aislamiento y manejen apropiadamente los problemas relacionados con el miedo a la muerte de los enfermos terminales, el dolor, y eviten el sufrimiento innecesario y las intervenciones fútiles e inútiles, de conformidad con el derecho de la persona mayor a expresar el consentimiento informado. Bueno, vamos a dar inicio. Vamos a mirar unas estadísticas que nos van a permitir hacernos una aproximación del estado del ejercicio del derecho a la vida de los adultos mayores y de los colombianos en general. Bueno, vamos a iniciar una reflexión sobre el derecho a la vida. Para eso, pues vamos a hablar sobre las causas o las estadísticas vitales. Efectivamente, el día 22 de marzo del 2024, hace una semana, un poco más de una semana, el DANE publicó las estadísticas vitales que pues muestra las defunciones fetales y no fetales. Perdón. Estos son cifras del año 23, provisionales. En esta primera diapositiva observamos el número de el número, poner un puntero, el número de muertes por año 2008 a 2023, donde el año 2021, con motivo de la pandemia, pues hubo un pico muy grande, mientras veníamos que fueron 363.089 personas y subió un 7.1 la tasa de mortalidad por 1.000 habitantes. Entonces, aquí hemos regresado a los históricos, venía aumentando, 4.9 del 2018, 4.9 del 2019 y ya estamos en el 5.1. Aquí observamos el número de defunciones según grupos de edad. Entonces, en 0 a 1 año, entre el cuarto trimestre de 2023 y el cuarto trimestre de 2022, 2023 es este, 2022 es el de la derecha, pues se observa que entre el 2022, que había 2.4, y el 2023, pues disminuyó la mortalidad infantil, cosa que no ha venido sucediendo en los adultos mayores. El número de defunciones se ha incrementado a partir de los 60 años. Ahí está de 60, de 65 hasta centenarios. Aquí hay que decir que en el 2022 fallecieron 563 personas centenarias y en el año 2023 murieron 547, murieron menos en el 2023 que en el 2022. Aquí miramos cómo el número de defunciones y tasa de mortalidad según año y sexo. Fíjense que el color gris, que corresponde a los hombres, es mayor que el color rojo o morado, que corresponde a las mujeres. Entonces, el número y la tasa de defunciones por sexo es mayor, es mayor el número de defunciones de hombres que el número de defunciones de mujeres. Recordemos que en otro espacio vimos que en mayores de 60 años las mujeres tienen más expectativa de vida que los hombres y son más numerosas en un 10%. O sea, mientras los hombres somos el 45% de los mayores, las mujeres son el 55%. Y el número de defunciones, entonces esa brecha se va a ir incrementando.
Bueno, esta diapositiva sí es muy diciente. Aquí encontramos que es del 2014 al 2023, donde el 2023, pues este color rosado, el último de la derecha, pues aquí se observa cómo a partir de los 50, los 55, los 60, los 65, los 70, los 75, los 80, después de los 85 años, y aquí se observan los picos del 21, del 20, 21 y 22, que el 20 y el 21 estuvieron arriba, el 22 ya bajó y el 23 ya bajó nuevamente, pero está por encima de lo que históricamente ha sucedido. Eso es importante que lo tengamos presente. Entonces, pues lo normal es que pues, el grupo que más defunciones tenga, pues sean los más adultos. Bueno, ¿cómo se expresa esas defunciones a nivel de los grupos étnicos? Como les he dicho, Colombia tiene aquí la población que más bajita está la tasa de defunciones desde el 2018 al 23, son la población indígena, seguida de la población negra, mulata, afrocolombiana o afrodescendiente. Después le sigue los raizales y más o menos en el mismo estándar estamos los que no tenemos ninguna pertenencia étnica. Esto es el grueso del país. Le sigue los de San Basilio de Palenque y le sigue la población gitana. Aquí nos dice la explicación del DANE es que por ser tan poquitos, el número de muertes los afecta estadísticamente de manera más grave. No significa que, bueno, esta es la tasa específica de mortalidad según departamentos. Aquí si ustedes miran, cuando miramos los tres departamentos de Caldas, Quindío y Risaralda, que son los principales, Tolima y Valle del Cauca, pues son los que más adultos, son los que tienen más índice de envejecimiento y por consiguiente son los departamentos donde más defunciones hay. Si ustedes miran ese espacio del el color violeta, pues es el 2019 y el que está en blanco es el 2023. Entonces ahí encontramos que en Caldas hay una tasa, hay un crecimiento un crecimiento importante en las defunciones, lo mismo que en Quindío y Risaralda, seguido de manera muy importante por San Andrés, que parece que es un problema de reporte estadístico. Bueno, aquí están nuestros primeros 10 enemigos como habitantes de Colombia. Las primeras 10 causas de muerte según los grupos de causas de la lista, unas listas que tiene la Organización Panamericana de la Salud. La primera, vamos a hablar del año 2023, el año pasado. Murieron 45.465 personas por enfermedades isquémicas del corazón, infartos. 16.900, casi 17.000 por enfermedades cerebrovasculares. 15.300 por enfermedades crónicas de vías respiratorias inferiores, enfermedades que hay que cuidarse. 13.977 por agresiones, eso sí es por pura violencia, homicidios. 9.666 por enfermedades hipertensivas. 9.300 por infecciones respiratorias agudas. Aquí hablábamos enfermedades crónicas de vía respiratoria y aquí se refiere a infecciones respiratorias agudas. 8.600 tumor maligno de órganos digestivos o del peritoneo, excepto estómago y colon, que tienen otra clasificación. 8.900 entre accidentes de tránsito terrestres. Entonces, entre estas y las agresiones, entonces casi a 20.000, la mitad de las enfermedades del corazón. 8.482 enfermedades del sistema nervioso, excepto meningitis, y 7.783 diabetes
mm, mellitus. Bueno, entonces, a modo de conclusión, las enfermedades isquémicas del corazón, el infarto, es la causa más grande que tenemos de muerte en todas las poblaciones. No estamos hablando todavía de los adultos mayores. Seguida de enfermedades cerebrovasculares, entonces son también enfermedades, se obstruye alguna vena o hay algún infarto cerebral, digamos. Y enfermedades respiratorias, las agresiones y los homicidios. Bueno, ahora sí vamos a mirar cómo se comporta en los hombres. En los hombres, el 16% son enfermedades isquémicas del corazón, el 8,9% son homicidios, agresiones, esto es violencia, todo esto es previsible. Esto también son previsibles si hay enfermedades crónicas de vías respiratorias inferiores, el 5%, enfermedades cerebrovasculares, el 5,4% y accidentes de transporte, el 4%. El, el 4,9%, que es el 5%, y el 5,5%, estos son enfermedades accidentes de tránsito y homicidios, son perfectamente previsibles. En mujeres, las enfermedades isquémicas del corazón están más, nosotros estamos en 16, las mujeres están en 17. Enfermedades cerebrovasculares, 7,6. Nosotros estábamos en enfermedades cerebrovasculares, estábamos en 5,4. Son más propensas las mujeres a enfermedades cerebrovasculares. Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores, 6,2. Enfermedades hipertensivas, 4,2. Y enfermedades del sistema nervioso, 3,8. Si ustedes observan en las mujeres, no aparece dentro de las primeras 5 causas ni los homicidios ni los accidentes de tránsito. Parece que las señoras, las mujeres, las niñas son más precavidas y no se agreden tanto. 6 primeras causas de muerte en adultos mayores. Ahora sí, ya no son de manera general por sexo, sino ahora vamos a mirar cómo se comportan esas enfermedades en las personas adultas mayores. El color violeta es 2021, el color negro es 2022 y el color gris clarito es 2023. Las enfermedades isquémicas del corazón han venido disminuyendo desde el 21 hasta el 23, pero sigue siendo la primera causa de fallecimiento en personas mayores de 60 años. Las enfermedades crónicas de vías respiratorias, seguramente por secuelas del COVID, ahí sí estamos todos, muchos aumentó y volvió a disminuir. Las enfermedades cerebrovasculares se han mantenido casi idénticas. Las enfermedades hipertensivas están a la baja, tienen una tendencia marcada a la baja. Las infecciones respiratorias agudas también están a la baja y los tumores malignos sí están a la alta. Esas son las 6 primeras causas de muerte en adultos mayores de 60 años. Esas son nuestros principales enemigos. Ahora viene el tema más triste que nos corresponde tocar hoy. En Colombia todavía mueren personas por desnutrición, por hambre. Eso es absolutamente inexplicable, injustificable en un país tan rico con tanta biodiversidad y con donde se produce tanto alimento, que hayan personas que mueran de hambre. ¿Cómo se ha comportado ese fenómeno entre el 2013 y el 2023? Pues en el 2013 fallecieron 1.600 personas y en el 2023 2.156. Es decir, que si lo miramos, aquí una tendencia está aumentando. Venimos de bajar del año 22 y del año 21, que fue seguramente por el COVID, donde hubo un incremento históricamente diferente. Estas son desnutrición a nivel general, donde hombres y mujeres más o menos se comporta igual. La diferencia es muy poquita, salvo aquí en el 2019, donde los hombres 19 y 20
donde hay una diferencia, donde más fallecen los hombres que las mujeres por desnutrición. Ahora viene el número de defunciones por desnutrición según año y ciclo de vida. Estas son cifras del 2013 al 2023. Aquí está expresado el tema más importante que quiero que toquemos hoy y que quiero llamar la atención de las autoridades. Si ustedes miran las muertes por desnutrición en la infancia, los primeros 5 años, son más o menos los mismos. No ha cambiado desde el 2013 hasta el 2023, no ha variado con una diferencia en el 2022 y por aquí como en el 2018 y 19 y algo así como en el 2015, pero también bajó bueno, o sea, la diferencia no es mucha. Si ustedes miran, viene aumentando las muertes por desnutrición desde los adolescentes, que es una vergüenza, los jóvenes, los adultos jóvenes, que es un adulto de los 29 a los 44 años, el adulto maduro también se ha mantenido, pero es una vergüenza que exista muertes por hambre, por desnutrición, pero donde no tiene explicación y donde tienen que dar un tratamiento muy particular es a las personas mayores de 60 años. Desde 2013 hasta 2023 la tendencia es al incremento. Si ustedes miran, desde ahí es que ha venido incrementándose la población. Entonces hay que decirle a los alcaldes, hay que decirle a los gobernadores y hay que decirle al gobierno nacional que tienen que tomar medidas. Ya la desnutrición en Colombia, las muertes por hambre en Colombia ya no son con los niños, sino ahora son con los adultos mayores. Así como en los jardines hay comida, hay bienestarina, hay atención para los niños, también se necesita que ahora haya atención para las personas vulnerables que son adultas mayores. Aquí es donde quiero que ustedes tengan presente en qué puede consistir un enfoque diferencial y unas medidas afirmativas. Aquí donde se están viendo estos datos, es importante que las autoridades ya definan si cuál va a ser la política pública para atender a los adultos mayores que de manera desproporcionada, inexplicable, estamos, estamos asistiendo a la muerte de los adultos mayores por inanición, por desnutrición, por hambre. Eso no puede ser así. Eso constituye una falta al derecho a la vida, una agresión. Y para eso son las políticas públicas, para eso son los estados, para que nos garanticen a todas y todos en igualdad de condiciones el derecho a la alimentación. Entonces, ahí está un tema clave para que los alcaldes, los gobernadores, ahora que se apliquen, están empezando su proceso de administración de gobierno y para el gobierno nacional que va por la mitad, que va llegando a la mitad de su periodo, para que definan políticas públicas. Así como hay comedores para niños en los colegios, miremos a ver dónde nos vamos a inventar los comedores para los adultos mayores, que no tengan acceso a la alimentación. Pero estas cifras son una vergüenza y vamos a hacer unas notas al ICBF, a Presidencia, a las diferentes entidades, para que asuman ese tema. Mire el tema de qué magnitud es. Mientras que en la primera infancia los muertos por desnutrición son del 6%, 6.6%, los adultos mayores son el 20.8%, casi el 21%. Eso tiene que llamar la atención y tenemos que los adultos mayores ponernos a
al tanto para que las organizaciones y las entidades tomen cartas en el asunto. Esto no puede seguir sucediendo. Vamos a ver cómo se expresan las estadísticas del año entrante. Miren, el tema visto ya no por mayores de 60 años, que sería desde acá, sino mirándolo por quintiles, o sea, por grupos de edad de 5 años. Los de 0 a 5 años, si ustedes miran, aquí está casi que desaparecido. A los 50 años empieza a aparecer, a los 55 ya se incrementa, a los 60 ya se incrementa, a los 65 ya se incrementa, a los 70, mire dónde vamos, a los 75, mire dónde vamos, a los 80, mire dónde vamos, y más de 85. O sea, son hay en la medida que usted envejezca en Colombia, tiene más riesgo de morir de hambre. Eso es una absoluta agresión a la vejez. Eso es absurdo, eso no puede suceder en ningún país. Ahí se está demostrando que no hay equidad, no hay igualdad, sino que en la medida en que usted llega a la vejez, lo discriminan y no hay políticas específicas para atender sus necesidades y la expresión la vemos aquí. Esto no son percepciones. Estas cifras las saca el DANE de las eh, de las actas de defunción que firman los médicos cuando las personas fallecen. Estos no son imaginarios, son hechos reales que hay que denunciar y hay que decirle a los alcaldes, bueno, necesitamos comedores comunitarios para personas mayores de 50 o de 55 o de 60, si es así el caso. Pero hay que tomar medidas. Esto no puede seguir pasando. Nos corresponde a nosotros como adultos mayores visibilizar el problema y empezar a discutirlo. Mire cómo se comporta el tema a nivel departamental. En el Amazonas, el 2018 tenía, estos son tasas de mortalidad. En el 2018 la tasa del Amazonas era del 36 y en el 2023 subió al 46% de tasa de muertes por desnutrición en adultos mayores de 60 años. En el Atlántico pasamos del 34.1 al 46, subió 12 puntos. En el Cauca pasamos del 27.6 al 44, casi que sube 20 puntos. En Bolívar, de 33.3 subimos a 42, 10 puntos ahí en estos 5 años. En el Quindío, de 20 pasamos a 32.6. En el Tolima, de 22.5 a 31. En Sucre, de 18 a 28, subió 10 puntos en 5 años. En La Guajira, de 7.8 a 26. Esto sí es una grosería. Subió 20 puntos La Guajira en muertes por desnutrición de adultos mayores. No solamente son los niños de La Guajira, ahora también nos toca hacer una campaña por los adultos mayores de La Guajira. En Casanare de 20 subió a 25. En el Huila, que es un departamento riquísimo, tiene del 13 al 22%. En Arauca del 12 al 21%. Bueno, estos son los casos más críticos. Eso era lo que quería yo hoy comentarles con relación al derecho a la vida y la dignidad, la dignidad de las personas en la vejez. Este tema tiene que ver con el derecho a la vida. Nos están, no nos están garantizando el derecho a la vida y las personas adultas en Colombia se están muriendo de hambre. Es una absoluta tristeza. Otro tema distinto tiene que ver con los cuidados paliativos y la garantía que nos tiene que dar el Estado y la sociedad de que cuando tengamos una enfermedad crónica, hay una atención prolongada y si llegamos a un punto donde tenemos una enfermedad que ya es terminal, pues tenemos derecho a no sufrir, a que nos garanticen que no tengamos dolores, a que nos den asistencia psicológica, a que nos den asistencia espiritual,
para que no nos dé miedo, para que afrontemos una realidad de la vida, que así como nacemos tenemos que morir. Eso no lo voy a tocar aquí porque más adelante hay un tema específico sobre los cuidados paliativos y ahí nos vamos a extender en el tema. Hoy quería decirles que es muy preocupante el tema del derecho a la vida de los adultos mayores. A mí no me gusta ser pesimista, no, pues uno se amarga, se angustia, pero la realidad está ahí pintada en las cifras, son cifras oficiales de hace un mes, menos de un mes, el 22 de marzo. Entonces, está aumentando el hambre en Colombia para los adultos mayores. Para los niños se mantiene, las muertes por desnutrición se mantienen en las mismas cifras, pero las muertes de los adultos mayores está aumentando. Y si no se hace nada, pues va a seguir aumentando. Es una absoluta desgracia, es una situación de discriminación que tenemos que pensar qué hacer. Por favor, hoy el, la actividad de aplicación del conocimiento es qué se les ocurre a ustedes que podemos hacer en el municipio, en el departamento, a nivel nacional, para atacar ese flagelo que muestran las estadísticas hoy, que es el incremento sostenido de las muertes por desnutrición en la vejez. Los comentarios son suyos. Ustedes podrán decirnos cuáles son las propuestas, qué inquietudes, se les ocurre, cómo creen que se debe enfrentar este fenómeno. Mil gracias y nos vemos el próximo sábado con otro tema que tiene que ver con los derechos y la realidad de nosotros, las personas mayores de 50 años. En nombre de la Universidad de la Tercera Edad, la UNI3 Colombia, les deseamos una feliz semana. Hasta luego.